Las manos de Elara se movían con la precisión de un relojero y la suavidad de una caricia sobre la piel frágil y apergaminada de su paciente. El anciano, don Anselmo, suspiró con un atisbo de paz mientras ella le ajustaba la almohada, y un murmullo casi inaudible de gratitud escapó de sus labios antes de sumirse en el sueño. En la penumbra de la habitación, que olía a lavanda y a una vida que se apagaba lentamente, Elara se sintió, como cada noche, una espectadora de la intimidad ajena. Era un fantasma benévolo que ordenaba el caos de otros, que aliviaba dolores que no eran suyos y que susurraba consuelos que ella misma nunca había escuchado. Cuando el silencio se hizo absoluto, roto solo por la respiración acompasada del anciano, un frío profundo le recorrió la espalda, un vacío que no tenía nada que ver con la temperatura del cuarto, sino con el gélido espacio que sentía dentro de su propio pecho. Si quieres descubrir qué destino romperá la jaula invisible que aprisiona a Elara, quédate hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y a comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. Se llamaba Elara Fuentes, tenía 24 años y su vida era un lienzo en blanco sobre el que otros habían pintado los contornos. Su profesión de enfermera a domicilio era su única escapatoria, un rol definido que le permitía existir sin tener que ser ella misma. Vivía en un pequeño y pulcro apartamento en un barrio castizo de Madrid, un espacio tan ordenado y predecible como sus días. Los libros en las estanterías tenían los lomos intactos, la ropa en su armario seguía una estricta paleta de colores neutros y no había ni una sola fotografía que delatara un momento de espontaneidad o de alegría desbordada. Era un santuario de control, una fortaleza contra el desorden del mundo y sobre todo contra el desorden de sus propios sentimientos. Cada objeto en su lugar, cada hora del día, con su propósito asignado. Era la arquitectura de una vida no vivida, un decorado perfecto, para una obra en la que la protagonista aún no se había atrevido a salir a escena. Al cerrar la puerta de su casa tras una jornada de 12 horas, el silencio no era un alivio, sino un amplificador. El eco de sus pasos sobre el parqué era el único sonido que rompía la quietud, un recordatorio constante de su soledad. No era la ausencia de gente lo que la atormentaba, sino la ausencia de conexión. Se preparaba una cena frugal, se sentaba a la mesa y comía sin hambre, con la mirada perdida en la pared lisa que tenía enfrente. A veces encendía el televisor solo para llenar el aire con voces que no le decían nada, con historias de pasiones y conflictos que le parecían tan lejanas como la vida en otro planeta. Sentía un anhelo sordo, una sed que no sabía cómo nombrar, por algo que rompiera la monotonía asfixiante de su existencia. Era la sensación de estar esperando un tren que nunca llegaba a su estación, atrapada en un andén eterno. Su virginidad era el secreto mejor guardado y la carga más pesada que portaba. No era una elección basada en convicciones religiosas ni en un idealismo romántico, sino un escudo forjado en el yunque de una educación represiva. Para su madre, la pureza de Elara era un estandarte, la prueba irrefutable de una crianza exitosa, una joya que debía ser entregada intacta a un hombre digno. Para Elara era una jaula invisible, el miedo al juicio, a la torpeza, a la vulnerabilidad que implicaba la entrega física, la había mantenido al margen de cualquier experiencia. Deseaba la intimidad con una desesperación callada, pero anhelaba una conexión que fuera más allá de la piel, un encuentro de almas que justificara el derribo de sus murallas. Mientras tanto, permanecía intocada, no por elección, sino por parálisis, sintiendo que su cuerpo era un territorio extranjero que no se atrevía a explorar ni a permitir que nadie más explorara. Cada domingo, la comida familiar era un tribunal silencioso donde su vida era juzgada y sentenciada. Su madre, una mujer de gestos contenidos y palabras afiladas como cuchillos, dirigía la conversación con la habilidad de un general. Hablaba de la boda de la hija de una vecina, del éxito del joven médico con el que todos esperaban que se comprometiera, un hombre tan respetable como insípido. Elara sentía la presión como una mano invisible en su garganta, obligándola a sentir, a sonreír, a representar el papel de la hija perfecta
que nunca cuestionaba nada. Su padre, un hombre de mirada cansada, permanecía en silencio, cómplice pasivo de la opresión emocional que se respiraba en el ambiente. Volvía a casa de aquellas comidas sintiéndose más pequeña, más vacía, con la certeza de que su destino estaba siendo escrito en un idioma que ella no entendía, pero que estaba obligada a aceptar. Por eso se aferraba a su uniforme de enfermera como a una segunda piel, una armadura que le confería un propósito y una identidad. En el ejercicio de su profesión encontraba una forma de intimidad segura y controlada. Podía tocar sin ser tocada, cuidar sin necesitar cuidados, ofrecer consuelo sin tener que revelar sus propias heridas. La ternura que no se permitía sentir en su vida personal la volcaba en sus pacientes con una devoción casi monacal. Sus manos, que en su apartamento permanecían quietas, se volvían expertas y compasivas al cambiar un vendaje, al tomar la tensión o al dar de comer a quien no podía hacerlo por sí mismo. Era en esos momentos de servicio y entrega donde se sentía más viva, donde el vacío de su interior se llenaba temporalmente con la gratitud y la necesidad de otros. Era su única forma de amar, un amor aséptico, profesional, a una distancia segura del corazón. Aquella noche, mientras observaba desde su ventana las luces de la ciudad que parpadeaban como promesas lejanas, el teléfono sonó, rasgando el silencio de su apartamento. Era la voz de su supervisora de la agencia, más seria de lo habitual. Le habló de un nuevo caso, uno que todas las demás enfermeras habían rechazado o abandonado a los pocos días. Un paciente difícil, exigente, aislado en una mansión en las afueras. Un magnate millonario cuyo nombre era una leyenda en los círculos financieros, pero un misterio en el plano personal. Mientras escuchaba los detalles, una extraña mezcla de aprensión y una insólita curiosidad comenzó a agitarse en su interior. Por primera vez en mucho tiempo sintió el vértigo de lo desconocido, una pequeña fisura en el muro de su vida controlada. No sabía que aquella llamada no era una simple oferta de trabajo, sino el primer temblor de un terremoto que estaba a punto de derribar su mundo por completo. El Madrid que Elara habitaba no era el de las postales turísticas ni el de la vibrante vida nocturna. Era una ciudad de rutinas grises y trayectos en metro con la mirada perdida. Cada mañana se sumergía en el torrente anónimo de la hora punta, un rostro más entre la multitud que se movía con la urgencia de autómatas. Observaba a las parejas que se despedían con un beso rápido en el andén, a los estudiantes que reían compartiendo auriculares, a los ejecutivos con sus maletines llenos de un propósito que a ella se le antojaba inalcanzable. Se sentía como una espectadora tras un cristal invisible, viendo pasar la vida de los demás, mientras la suya transcurría en una línea recta y predecible. El murmullo constante de la metrópoli, lejos de hacerla sentir acompañada, acentuaba la profundidad de su propio silencio interior, un eco vacío en el corazón de una ciudad que nunca dormía, pero que para ella estaba profundamente dormida. Su mundo se encogía drásticamente cada vez que cruzaba el umbral del piso de sus padres en el barrio de Salamanca. No era una mansión, pero sí un bastión de la decencia y las apariencias, donde cada mueble de madera oscura y cada adorno de porcelana parecían vigilarla. El aire olía a cera de abeja y a un respeto casi reverencial por el pasado. Allí, Elara dejaba de ser la competente enfermera para convertirse de nuevo en la hija, un papel con un guión no escrito pero rígidamente impuesto. El tic-tac del reloj de pared del salón no medía las horas, sino sus fallos, sus demoras en cumplir con el destino que le habían trazado. Cada visita era un recordatorio de que, a pesar de su independencia económica, seguía encadenada a un conjunto de expectativas que la asfixiaban lentamente, como una enredadera que crece sin que nadie la vea hasta que es demasiado tarde. La arquitecta de esa prisión emocional era su madre, Amalia, una mujer cuya ternura estaba siempre condicionada por la obediencia. Sus manos, finas y cuidadas, rara vez ofrecían una caricia espontánea. En su lugar, se dedicaban a enderezar un cuello de camisa, a quitar una pelusa inexistente o a ajustar un mechón de pelo rebelde de Elara. Cada gesto era una corrección,
una forma silenciosa de decir, no eres suficiente, pero puedes llegar a serlo si sigues mis instrucciones. Sus elogios eran armas de doble filo. Qué responsable eres. Hija, nunca nos das un disgusto. Lo que en realidad significaba, más te vale no dárnoslo nunca. Elara había aprendido a navegar por el campo de minas de su afecto, sonriendo cuando debía, asintiendo en el momento preciso y guardando sus verdaderos pensamientos en la cripta más profunda de su ser, por miedo a que una sola palabra disonante hiciera que todo el edificio de amor condicional se derrumbara. La pieza central del plan maestro de su madre tenía nombre y apellido: Álvaro Mendoza, un joven cardiólogo de buena familia, con un futuro tan brillante como predecible. No era un hombre desagradable, pero su conversación carecía de cualquier atisbo de pasión y su mirada tenía la pulcritud de un informe médico. Para su familia, Álvaro no era un hombre, era un certificado de éxito, la garantía de una vida estable y respetable para Elara. Hablaban de él en las cenas, alabando su clínica, sus conexiones, la elegancia de su madre. Nunca preguntaban si a Elara le gustaba, si sentía algo por él. Se daba por sentado que la gratitud y la sensatez eran sustitutos adecuados para el amor. Elara lo imaginaba y solo veía una sucesión de domingos idénticos, de conversaciones sobre el tiempo y de una vida tan ordenada como un electrocardiograma plano. A esta presión emocional se sumaba una sutil pero constante obligación económica. Aunque nunca se lo decían directamente, Elara sabía que su sueldo de enfermera era más que un simple complemento para la modesta pensión de su padre. Cubría los gastos imprevistos, las pequeñas reformas en la casa, los regalos de cumpleaños y aniversarios que mantenían la fachada de una vida sin apuros. Esta dependencia no declarada era una de las cadenas más pesadas. ¿Cómo podía rebelarse? ¿Cómo podía tomar un camino que la alejara de ellos, si su ausencia significaría no solo una decepción emocional, sino también una carga financiera? Se sentía atrapada en una red de gratitud y deber, donde cada euro que ganaba con su esfuerzo no la acercaba a su libertad, sino que reforzaba los barrotes de su jaula familiar, una jaula construida con los materiales del amor y la responsabilidad. La escenificación de esta opresión alcanzaba su clímax cada domingo. La comida familiar era un ritual ineludible, una obra de teatro en la que todos interpretaban su papel a la perfección. La mesa, puesta con la mejor vajilla, se convertía en un tribunal. Mientras su padre trinaba el asado con una concentración solemne, su madre lanzaba preguntas que eran, en realidad, declaraciones. La hija de los Garmendia ya se ha casado, una boda preciosa. A ver si aprendes, Elara. Ella respondía con evasivas, con sonrisas tensas, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Comía despacio, intentando hacerse invisible, deseando que el tiempo se acelerara y la liberara de aquel interrogatorio velado. Cada bocado tenía el sabor de la sumisión, cada sorbo de vino, el amargor de los sueños no cumplidos. Salía de allí exhausta, como si hubiera luchado una batalla sin armas. Para intensificar su sensación de fracaso, a menudo coincidía en estas reuniones su prima Sofía, el perfecto estandarte del éxito femenino según los cánones familiares. Casada con un abogado, madre de 2 niños rubios y perfectos, Sofía relataba sus logros con una naturalidad que a Elara le parecía cruel. Hablaba de las clases de ballet de su hija, de las reformas en su chalet, de sus próximas vacaciones en la costa, y siempre, en algún momento, se volvía hacia Elara con una sonrisa condescendiente y le decía: «No te preocupes, prima, ya encontrarás a alguien. Lo importante es no quedarse para vestir santos». Cada palabra era una pequeña daga que se clavaba en la inseguridad de Elara, recordándole que su vida, dedicada a cuidar a otros, era vista por su propia familia como un mero compás de espera hacia su verdadero y único propósito, el matrimonio. Al regresar a la soledad de su apartamento, las paredes blancas que normalmente le proporcionaban una sensación de calma se volvían opresivas, reflejando el vacío de su existencia. Se sentaba en el borde de su cama y se enfrentaba a la imagen que le devolvía el espejo del armario. Veía a una extraña de 24 años,
con unos ojos que habían visto el dolor y la muerte, pero que no sabían nada de la vida, de la pasión, del riesgo. La pregunta resonaba en el silencio. ¿Quién era ella realmente, más allá de la hija obediente y la enfermera eficiente? Sentía un deseo incipiente, una rebelión silenciosa que bullía bajo la superficie de su piel, un anhelo por cometer un error, por tomar una decisión equivocada solo para sentir que, por una vez, la decisión había sido suya y de nadie más. Era entonces cuando su uniforme de enfermera, colgado y listo para el día siguiente, adquiría un nuevo significado. No era solo una prenda de trabajo, era su única armadura y su única vía de escape. Al ponérselo, se despojaba de las expectativas de su familia, de la identidad de Elara Fuentes, la soltera, la hija, que aún no había cumplido. Se convertía en la enfermera Fuentes, una figura de autoridad tranquila y competente, alguien cuya valía no se medía por su estado civil, sino por la firmeza de su pulso y la compasión en su mirada. En los hogares de sus pacientes encontraba un propósito que trascendía las conversaciones de sobremesa de los domingos. Allí, su toque no era juzgado, sino agradecido. Su presencia no era una decepción, sino un alivio. Era un poder pequeño, pero era el único que tenía. Logias, oferta para cuidar al magnate Damián Balbuena, volvía a su mente una y otra vez como una melodía insistente. La mansión, el aislamiento, la dificultad del caso, todo sonaba aterrador. Representaba todo lo que le habían enseñado a evitar, lo desconocido, lo inestable, lo socialmente ambiguo. Sin embargo, en el fondo de ese miedo, una nueva sensación comenzaba a germinar, la excitación. Aceptar ese trabajo no sería solo un cambio profesional, sería un acto de desafío, sería adentrarse en un territorio donde las reglas de su madre no aplicaban, donde el doctor Mendoza no podía alcanzarla. Sería, quizás, la primera vez que elegía el camino difícil, el incierto, el que no conducía a la seguridad de un matrimonio concertado, sino a un abismo de posibilidades donde, por fin, podría descubrir quién era cuando nadie la estaba mirando. La dirección la llevó a una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid, un laberinto de muros altos y cámaras de seguridad donde el silencio era un lujo, comprado. La mansión de Damián Balbuena no era opulenta en el sentido clásico, sino una imponente fortaleza de hormigón, cristal y acero que se alzaba contra el cielo como una declaración de poder y aislamiento. Al cruzar la verja automática, Elara sintió que abandonaba su mundo y entraba en un reino diferente, uno regido por leyes que no conocía. El jardín, un diseño minimalista de rocas y plantas exóticas, parecía tan cuidadosamente controlado como su propia vida, pero a una escala que la sobrecogía. El aire era más frío allí arriba, o quizás era el frío que emanaba de la propia casa, un mausoleo moderno construido para un faraón tecnológico que se había retirado del mundo para gobernar su propio y solitario imperio. No fue Damián quien la recibió en la puerta, sino una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme impecable y con una expresión que no admitía familiaridades. Se presentó como la señora Ramos, el ama de llaves. Sus palabras fueron corteses pero afiladas, un manual de instrucciones verbal sobre las manías del señor Balbuena. No le gusta el ruido, no tolera el olor a perfume, no haga preguntas personales y, sobre todo, no le muestre lástima. Es la ofensa que castiga con el despido inmediato. Mientras la guiaba por pasillos que parecían galerías de arte desiertas, Elara sintió el peso de todas las enfermeras que la habían precedido y habían fracasado. Aquello no era un hogar, era un campo de minas emocional, y ella debía aprender a caminar por él sin detonar la frágil y orgullosa bomba que era su paciente. La hicieron esperar en un salón tan vasto y despersonalizado que Elara se sintió como una pieza de ajedrez olvidada sobre un tablero inmenso. Los muebles de diseño italiano, en tonos de gris y negro, parecían más esculturas que objetos funcionales. En las paredes, lienzos abstractos de gran formato ofrecían estallidos de color violento que no lograban calentar la atmósfera glacial. El único sonido era el zumbido casi imperceptible de la tecnología integrada en la casa. Miró por los enormes ventanales que daban a la ciudad,
una alfombra de luces lejanas y titilantes. Se sentía a años luz de su pequeño apartamento, de su vida predecible. Aquella espera era una táctica, lo sabía, una forma de medir su paciencia, de despojarla de su seguridad antes siquiera de conocerlo, pero en lugar de nerviosismo, sintió una extraña calma, la misma que la invadía antes de atender un caso difícil. Finalmente, la señora Ramos la condujo a la biblioteca. Allí, rodeado de estanterías que llegaban hasta el techo y de múltiples pantallas que mostraban gráficos y líneas de código, estaba él. Damián Balbuena estaba hundido en un sillón de cuero negro que parecía demasiado grande para su cuerpo. Era más joven de lo que había imaginado, con un rostro de ángulos marcados que la belleza no había abandonado, pero que estaba ensombrecido por una tensión perpetua. Su pelo oscuro estaba ligeramente revuelto, y sus ojos, de un gris tormentoso, la analizaron con una intensidad fría y penetrante que la hizo sentir completamente expuesta. No había en él rastro de debilidad visible, salvo por la forma en que su mano derecha descansaba sobre el brazo del sillón, con los dedos ligeramente contraídos, una imperfección en una imagen de control absoluto. Su voz, cuando finalmente habló, era más profunda de lo que esperaba, y estaba cargada de un sarcasmo afilado. Así que usted es la siguiente en la lista. Elara Fuentes. La agencia dice que es usted la mejor. Me pregunto qué dirán cuando se marche llorando antes del fin de semana. No la invitó a sentarse. Permaneció inmóvil, un rey en su trono, evaluándola como si fuera una mercancía defectuosa. Cada palabra era un dardo lanzado con precisión para encontrar una grieta en su compostura. Esperaba una reacción. Miedo, indignación, sumisión. Quería verla flaquear, confirmar su creencia de que todos eran iguales, débiles y movidos por el interés. Elara sintió el impacto, un nudo, apretándose en su estómago, pero mantuvo su rostro sereno, su espalda recta, anclándose en el profesionalismo que era su único escudo. En lugar de responder a su provocación, ella dio un paso adelante, acortando la distancia que él había impuesto. Su voz sonó clara y tranquila en el silencio de la biblioteca. Buenas noches, señor Balbuena. Mi nombre es Elara Fuentes y soy su nueva enfermera. He leído su historial médico, pero me gustaría que usted me explicara cómo se siente y cuáles son sus necesidades inmediatas. Con esa simple frase, cambió el marco de la conversación. No estaba allí para ser juzgada por el magnate, sino para atender al paciente. Se dirigió al hombre atrapado en la enfermedad, no al millonario atrincherado en su fortaleza. Por un instante, vio un destello de sorpresa en aquellos ojos grises, un parpadeo casi imperceptible que le indicó que había golpeado una nota inesperada. Había desarmado su primer ataque no con defensa, sino con su deber. Él la observó, durante un largo momento, un silencio cargado de tensión que se alargó hasta casi romperse. Luego, con un gesto brusco, señaló un vaso de agua sobre una mesa auxiliar, apenas fuera de su alcance. «Tengo sed», dijo, con un tono que era a la vez una orden y un desafío. Era la primera prueba física. Quería ver cómo reaccionaba ante su necesidad, cómo lo tocaba. Elara se movió con una eficiencia silenciosa. Cogió el vaso y, en lugar de dárselo directamente, se arrodilló a su lado para quedar a su altura, una posición de servicio que, sin embargo, no transmitía sumisión, sino cuidado. Le acercó el vaso a los labios y sus dedos rozaron los de él al estabilizar el recipiente. Su tacto fue firme, cálido y absolutamente impersonal. Él bebió sin apartar la mirada de ella, buscando un atisbo de repulsión o de esa compasión que tanto odiaba. No encontró ninguno. Al terminar, Damián se reclinó de nuevo en el sillón, pero su postura había cambiado. La hostilidad abierta había sido reemplazada por una curiosidad recelosa. «Todas vienen por el dinero», espetó, probando una nueva táctica, más directa, más cruel. «Dígame, enfermera Fuentes, ¿cuál es su precio? ¿Cuánto necesita para soportar la vista de un hombre que se desmorona pieza a pieza? ¿Suficiente para pagar la hipoteca de sus padres o para comprarse un coche nuevo?» La crudeza de la pregunta estaba diseñada para humillarla, para reducir su dedicación a una simple transacción financiera. Quería arrastrarla a su mundo cínico,
donde todo y todos tenían una etiqueta con un precio. Quería que ella admitiera que, como todos los demás, estaba allí para aprovecharse de su desgracia. El ara retiró el vaso y lo depositó en la mesa con un gesto deliberado y suave. Se puso en pie y lo miró directamente a los ojos sin vacilar. Mi precio, señor Balbuena, es mi salario. Está estipulado en mi contrato. Y no estoy aquí para soportar una vista, sino para ofrecer cuidados. El dolor no me provoca asco, solo respeto. Y la enfermedad no es algo que se desmorona, es algo contra lo que se lucha. Si usted prefiere rendirse y considerarse una causa perdida, quizás sí necesite a alguien a quien pueda comprar, pero yo no soy esa persona. Sus palabras no fueron un reproche, sino una declaración de principios, una frontera que acababa de trazar con una claridad inquebrantable. Por primera vez, alguien no solo no le mostraba lástima, sino que le negaba el derecho a autocompadecerse. Un silencio profundo y resonante llenó la biblioteca. Damián Balbuena, el hombre que movía mercados con una palabra, que despedía a ejecutivos con un gesto, se quedó sin respuesta. La miraba como si fuera un enigma indescifrable, una anomalía en su universo perfectamente calculado. En esa joven enfermera de apariencia frágil pero con una fortaleza interior de acero, vio algo que no había visto en años, una ausencia total de miedo hacia él. No lo temía a él, ni a su dinero, ni a su enfermedad. Él le hizo un gesto seco, casi imperceptible hacia la puerta. Puede empezar mañana, a las 8 en punto, no llegue tarde. Fue un despido, pero no de su trabajo, sino de su presencia. Mientras el ara salía de la biblioteca, sintiendo su mirada clavada en su espalda, supo que acababa de entrar en el lugar más peligroso y fascinante en el que jamás había estado. Los primeros días en la mansión Balbuena se convirtieron en una coreografía precisa y silenciosa, un vals tenso entre el deber y la resistencia. El ara se movía por las estancias frías con la eficiencia de un fantasma, sus pasos amortiguados por las alfombras de diseño. Su rutina estaba marcada por el sonido de los monitores médicos, el tintineo de los frascos de medicinas y la respiración acompasada de Damián. Cada gesto era medido, cada contacto, estrictamente profesional. Le ayudaba con sus ejercicios de rehabilitación, sus manos firmes guiando sus músculos atrofiados, sintiendo la lucha de su cuerpo contra sí mismo. En esos momentos de proximidad forzada, el ara construía un muro de indiferencia clínica, pero sentía la mirada de él sobre ella. Una mirada que no era solo de un paciente, sino de un hombre que analizaba cada una de sus reacciones, buscando una fisura en su impecable compostura, esperando el más mínimo atisbo de repulsión. Damián, por su parte, parecía disfrutar de aquella guerra fría. Había abandonado la hostilidad abierta por un sarcasmo más sutil y cortante. Le hablaba de sus anteriores enfermeras, de cómo una se asustó con un simple espasmo, de cómo otra no soportaba el olor de los antisépticos. Eran historias crueles, diseñadas para ponerla a prueba, para recordarle que estaba en un territorio donde la compasión era una debilidad que él despreciaba. «Dígame, señorita Fuentes», le dijo una tarde mientras ella le ajustaba una férula en la pierna, «¿qué es lo que la hace diferente? ¿Es que acaso disfruta usted con la decadencia ajena? ¿Le da una sensación de poder cuidar de un hombre que podría comprar su vida entera con el cambio del bolsillo?» El ara no levantó la vista. Sus dedos siguieron trabajando con precisión. «Yo no disfruto con el dolor, señor Balbuena. Simplemente no le tengo miedo». Las noches eran el territorio más peligroso. El insomnio, un síntoma más de su enfermedad, convertía a Damián en una sombra inquieta que vagaba por la casa o se quedaba inmóvil frente a las pantallas de su biblioteca. A menudo, el ara lo encontraba allí, con la mirada perdida en los gráficos bursátiles que subían y bajaban como un electrocardiograma frenético. En esas horas de vulnerabilidad, las barreras entre ellos se volvían más delgadas. Él no hablaba de su enfermedad, sino de algoritmos, de la belleza matemática de un código bien escrito, de la soledad que sentía en la cima del éxito, mucho antes de que su cuerpo comenzara a fallarle. Ella escuchaba en silencio, sentada a una distancia prudencial, convirtiéndose en la única testigo de las confesiones que Damián Balbuena nunca haría a la luz del día.
Era una intimidad extraña, forjada en la oscuridad y el agotamiento. Fue en una de esas noches cuando Elara comenzó a ver al hombre detrás del monstruo que él mismo se esforzaba en proyectar. Él estaba intentando alcanzar un libro de una estantería alta y un temblor incontrolable recorrió su brazo, haciendo que el tomo cayera al suelo con un ruido sordo. Por un instante, vio en su rostro una expresión de pura frustración y rabia impotente, una vulnerabilidad tan desnuda que le dolió físicamente. Antes de que él pudiera enmascararla con su habitual cinismo, ella se levantó, recogió el libro y se lo entregó sin decir una palabra. Sus miradas se cruzaron en el silencio, y en la profundidad de sus ojos grises, Elara no vio al magnate, sino a un prisionero. En ese momento, su compasión profesional comenzó a teñirse de algo más cálido, más personal y mucho más peligroso: la empatía. Este nuevo sentimiento la aterrorizaba. Había pasado toda su vida evitando las emociones complejas, refugiándose en la seguridad de lo predecible. Damián era todo lo contrario, un caos de dolor, inteligencia y amargura que la atraía con una fuerza magnética. Empezó a pensar en él fuera de sus horas de trabajo, a recordar el timbre de su voz, la intensidad de su mirada. La imagen del insípido doctor Mendoza, con su sonrisa perfecta y su vida planificada, se desvanecía hasta convertirse en una caricatura sin color. El deseo que había mantenido encerrado bajo llave durante años comenzaba a golpear las paredes de su jaula. No era un deseo puramente físico, sino un anhelo por la conexión cruda y real que sentía en aquella mansión, una autenticidad que contrastaba brutalmente con la farsa de su vida familiar. La transformación en Damián era más sutil pero igualmente profunda. Su sarcasmo se fue atenuando, reemplazado por una curiosidad genuina. Le preguntaba por sus gustos, por los libros que leía, por la música que escuchaba. Al principio, Elara respondía con evasivas, profesionales, pero poco a poco fue cediendo, compartiendo pequeños fragmentos de sí misma. Él escuchaba con una atención que nadie le había dedicado jamás. Descubrió que compartían un humor negro y un desdén por las convenciones sociales. Un día, mientras veían un documental sobre galaxias lejanas, él comentó en voz baja: «A veces pienso que sería más fácil comunicarse con una civilización extraterrestre que con la gente de aquí abajo». Ella sonrió, y por primera vez fue una sonrisa genuina, no una máscara. «A mí también me pasa», admitió, y el aire entre ellos se cargó de una nueva electricidad. La dependencia de él hacia ella crecía de forma exponencial, y eso lo aterraba. Empezó a encontrar excusas para que se quedara más tiempo, pidiéndole que le leyera informes financieros con la excusa de que sus ojos estaban cansados, o iniciando debates sobre filosofía a altas horas de la madrugada. Se había vuelto adicto a su presencia, a la calma que ella traía a su mundo caótico, pero su miedo al abandono era más fuerte que su necesidad. Un día, tras un momento de conexión inusualmente cercano, la despidió con una frialdad brutal. «Ya puede irse, enfermera. Ha cumplido con su cuota de caridad por hoy». Elara sintió el golpe como una bofetada, pero entendió que no era un ataque contra ella, sino una defensa desesperada de él contra sus propios sentimientos. Estaba empujándola para ver si se rompía, para confirmar que ella también, al final, lo dejaría. Elara no se rompió. Al día siguiente, regresó a las 8 en punto como siempre. Su rostro era una máscara de serenidad profesional, pero por dentro libraba una batalla. Cada vez que cruzaba la verja de la mansión, sentía que entraba en un mundo paralelo, donde era una versión más valiente y auténtica de sí misma. Y cada vez que salía, el regreso a su propia vida se le hacía más insoportable. Las llamadas de su madre se volvieron más insistentes, su voz cargada de una urgencia que rozaba el pánico. «Álvaro quiere fijar una fecha para la cena de compromiso. Toda la familia está esperando, Elara. No puedes seguir dándole largas. ¿Qué dirá la gente?». Cada palabra era un clavo que la fijaba de nuevo a su cruz de obediencia y respetabilidad, un destino que ahora le parecía una sentencia de muerte en vida. El dilema moral la consumía. Por un lado, estaba el camino seguro, el que todos esperaban de ella. Un matrimonio con un buen hombre, la aprobación de su familia, una vida sin sobresaltos ni pasiones.
Era la promesa de la paz, pero la paz del cementerio. Por otro lado estaba Damián, un hombre roto, cínico y emocionalmente inaccesible, atrapado en una jaula de carne y hueso. Estar con él era un salto al vacío, un escándalo social, la renuncia a todo lo que le habían enseñado a valorar, pero era también la única posibilidad de sentirse verdaderamente viva, de experimentar una conexión tan profunda y real que hacía que todo lo demás pareciera una mentira. La elección no era entre dos hombres, sino entre dos versiones de sí misma, la hija perfecta que se marchitaba en silencio o la mujer que se atrevía a desear. Una tarde, la tensión alcanzó un punto de no retorno. Damián sufrió un espasmo muscular particularmente violento mientras intentaba caminar con la ayuda de unas barras paralelas. Perdió el equilibrio y el ara tuvo que rodearlo con sus brazos para evitar que cayera, soportando todo su peso. Sus cuerpos quedaron pegados, el rostro de él hundido en el hueco de su hombro, su respiración agitada contra su cuello. Ella podía sentir el temblor de sus músculos, el calor de su piel a través de la fina tela de su uniforme. El tiempo pareció detenerse. El mundo se redujo a ese contacto, a la fragancia de su champú mezclada con el olor a ozono de la tecnología que los rodeaba. Era un abrazo nacido de la necesidad médica, pero cargado de una intimidad abrumadora que ninguno de los dos se atrevió a romper. Él levantó la cabeza lentamente, sus rostros a apenas unos centímetros de distancia. Sus ojos grises, normalmente una tormenta de acero, estaban oscurecidos por una emoción que el ara no pudo descifrar, una mezcla de gratitud, deseo y un miedo atroz. Su mano, que se había aferrado a su brazo para no caer, no la soltó. Sus dedos se tensaron, no con dolor, sino con una posesividad vacilante, como si temiera que si la dejaba ir, ella se desvanecería para siempre. El ara sintió su propio corazón martilleando contra sus costillas, un tambor salvaje que rompía el silencio de la sala de rehabilitación. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar. En ese instante, la línea entre enfermera y mujer, entre paciente y hombre, se borró por completo, dejando solo a dos almas desnudas y aterradas al borde de un precipicio. Fue él quien rompió el hechizo, apartándose con un movimiento brusco, como si el contacto le quemara. Se apoyó en las barras, dándole la espalda, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. «Suficiente por hoy», dijo con una voz ronca, irreconocible. No había sarcasmo en su tono, solo un agotamiento profundo y una orden implícita de que se marchara. El ara retrocedió un paso, sintiendo el frío del espacio que ahora los separaba. Sabía que algo fundamental se había roto y reconstruido en esos segundos. Ya no podían volver a la segura distancia profesional de antes. Habían cruzado un umbral invisible y ahora se encontraban en un territorio desconocido y sin mapas, donde cada mirada, cada roce, estaría cargado de la memoria de aquel momento de vulnerabilidad y deseo compartidos. Aquella noche, en la soledad de su apartamento, el ara se miró en el espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos brillaban con una intensidad nueva, sus labios parecían más llenos, como si guardaran el secreto de un beso que no se había dado. Se tocó el cuello, en el lugar exacto donde había sentido el aliento de Damián, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. El recuerdo de su peso contra ella, de su fragilidad y su fuerza contenidas, era más real que las cuatro paredes que la rodeaban. Por primera vez en su vida, el miedo no la paralizaba, sino que la excitaba. El miedo a lo que sentía, el miedo a lo que Damián sentía, el miedo a lo que podría pasar si se atrevía a dar un paso más hacia el abismo que él representaba. El teléfono sonó, y supo antes de contestar que era su madre. La voz al otro lado de la línea era falsamente alegre, pero con un filo de acero debajo. «Cariño, Álvaro ha reservado mesa para el sábado en ese restaurante que tanto te gusta, para celebrar vuestro futuro. Tienes que venir, es importante». Colgó el teléfono sintiendo un frío glacial en el estómago. El sábado, un ultimátum disfrazado de cena familiar. El mundo exterior, con sus reglas y sus expectativas, llamaba a su puerta, exigiéndole que tomara una decisión.
La imagen de la mesa del restaurante, con Álvaro sonriendo y sus padres mirándola con aprobación, se superpuso con la imagen de los ojos grises de Damián, llenos de un dolor y un anhelo que solo ella parecía entender. La mansión de cristal y hormigón ya no le parecía una fortaleza, sino un santuario, un lugar donde, a pesar del dolor y la soledad, existía una verdad que no encontraba en ningún otro sitio. Damián no le ofrecía seguridad ni un futuro respetable, le ofrecía un presente intenso, una conexión que desafiaba toda lógica y convención. Cuidarlo ya no era solo un trabajo, se había convertido en el acto más egoísta y a la vez más generoso de su vida. Egoísta porque, en su vulnerabilidad, ella encontraba su propia fuerza. Generoso porque le estaba devolviendo a un hombre la sensación de ser visto. Sabía que seguir por ese camino significaba la guerra con su familia y el ostracismo social, pero la alternativa, volver a la jaula dorada, le parecía ahora una traición insoportable a la mujer que estaba descubriendo ser. Al día siguiente, cuando llegó a la mansión, el ambiente era diferente. Damián la esperaba en la biblioteca, no en su sillón, sino de pie, apoyado en su escritorio, un esfuerzo que le costaba un visible temblor. Había una determinación sombría en su rostro. No la saludó, simplemente la miró fijamente y dijo: «Anoche no pude dormir. Estuve pensando en usted». Elara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era una declaración, era el comienzo de algo, el comienzo de la conversación que ambos habían estado evitando, la que pondría nombre a la tensión que crecía entre ellos como una enredadera, amenazando con asfixiarlos o, quizás, con unirlos para siempre. La calma antes de la tormenta había terminado. El silencio que siguió a sus palabras fue más elocuente que cualquier discurso. Estaba cargado con todas las noches de insomnio compartido, con cada roce accidental, con cada mirada sostenida un segundo más de lo necesario. Elara se dio cuenta de que ya no estaba en control, ni de la situación, ni de su corazón, ni de su destino. Había llegado a la mansión buscando una escapatoria de su vida opresiva y había encontrado una prisión mucho más dulce y peligrosa. El dilema ya no era una cuestión abstracta de deber contra libertad. Se había convertido en una elección encarnada en el hombre que tenía delante. Un hombre que le ofrecía un mundo de caos emocional a cambio de la única cosa que ella nunca se había atrevido a dar, ella misma. Y por primera vez, la idea de entregarse no le pareció una derrota, sino la única victoria posible. Elara lo miró, sintiendo el peso de la cena del sábado como una soga al cuello. El ultimátum de su familia resonaba en sus oídos, pero en ese instante, frente a la cruda confesión de Damián, se convirtió en un ruido lejano e irrelevante. Decidió que ya no podía seguir siendo una espectadora de su propia vida, ni una empleada modelo en la de él. Dio un paso hacia el escritorio, el corazón latiéndole con una fuerza nueva, una mezcla de terror y liberación. «¿Qué es lo que está pensando, señor Balbuena?», preguntó, y su voz no tembló. «Porque el sábado tengo una cena, una en la que se decidirá mi futuro. Así que si tiene algo que decirme que no esté en mi contrato, le agradecería que lo dijera ahora. Ya no tengo tiempo para juegos». Era la primera vez que le hablaba como una igual, como una mujer con una vida en juego. Él pareció sorprendido por su franqueza, casi herido. Su primera reacción fue la de siempre: refugiarse en la crueldad, levantar el escudo del dinero. Una sonrisa cínica y torcida se dibujó en sus labios, pero no llegó a sus ojos. ¿Una cena? «¡Qué provinciano!», espetó su voz un látigo de desdén. «Dígame cuánto cuesta ese futuro suyo, Elara. Le pagaré el doble para que lo olvide. Puedo comprarle un restaurante entero si quiere. Puedo comprar al médico con el que va a cenar y enviarlo a investigar enfermedades raras a la Antártida. Todo tiene un precio. Ponga el suyo a su libertad y déjese de dramas». Era su última y más desesperada prueba, un intento de reducir la conexión que sentía a una simple transacción para demostrarse así mismo que nada era real, que nada podía herirlo de nuevo. Pero ella ya no era la misma mujer que había cruzado la verja de aquella mansión semanas atrás. El miedo había sido reemplazado por una claridad furiosa. Negó con la cabeza, lentamente,
y acortó la distancia entre ellos hasta que solo los separaba el imponente escritorio de caoba. Apoyó las manos en la madera pulida, inclinándose hacia él. «Usted no entiende nada», susurró, y su voz era una caricia y una acusación al mismo tiempo. «No, quiero su dinero. Nunca lo he querido. Lo único que quiero es que deje de esconderse». Se esconde detrás de su sarcasmo, de estas paredes de cristal y de su enfermedad. Tiene más miedo de que alguien lo vea de verdad que de morirse. Y eso es lo más patético que he visto en mi vida. Cada palabra era una piedra lanzada contra el muro que él había construido a su alrededor, y sintió cómo empezaba a resquebrajarse. El impacto de sus palabras fue visible. Damián palideció, y un temblor recorrió su cuerpo, esta vez provocado no por la enfermedad, sino por la pura conmoción de ser visto con tanta precisión. En un movimiento rápido e inestable, rodeó el escritorio. Se detuvo frente a ella, tan cerca que Elara podía ver el reflejo de sí misma en sus pupilas dilatadas. Él levantó una mano temblorosa y, en lugar de tocarla, se detuvo a 1 milímetro de su mejilla, sus dedos vibrando en el aire. Era la imagen de la duda absoluta, del deseo luchando contra un terror grabado a fuego en su alma. «Usted no sabe lo que es que te miren con asco», dijo con la voz rota, confesando por fin la herida original. «No sabe lo que es convertirse en un objeto de repulsión para la persona que amas». «Míreme», le ordenó ella con una suavidad imperiosa, sin apartar la vista de sus ojos atormentados. «Míreme ahora, Damián». Y en ese momento, al llamarlo por su nombre de pila por primera vez, todas las barreras se hicieron añicos. Él cerró la distancia que quedaba y su boca se encontró con la de ella. No fue un beso tierno, sino un acto de desesperación, una colisión de soledades. Fue un beso hambriento, casi doloroso, el beso de un hombre que se ahogaba y que creía haber encontrado la única bocanada de aire posible. Para Elara fue una revelación. El sabor de él era una mezcla de café, de la soledad de su biblioteca y de una tristeza tan profunda que la hizo estremecer. Fue su primer beso, y en él descubrió que la entrega no era una pérdida, sino un acto de una valentía sobrecogedora. Tain, urgencia inicial del beso, se fue transformando lentamente en algo más profundo. Sus labios se suavizaron, buscando en lugar de tomar. Las manos de Damián, que la habían sujetado por los hombros con una fuerza casi violenta, se deslizaron por su espalda, atrayéndola hacia él hasta que no quedó ni 1 centímetro de aire entre sus cuerpos. La abrazó con la desesperación de quien se aferra a un ancla en medio de la peor de las tormentas. Elara, superado el shock inicial, le devolvió el beso con una intensidad que no sabía que poseía. Sus manos, acostumbradas a curar, ahora buscaban consolar de una forma completamente nueva. Subieron por su pecho, rodearon su cuello y finalmente se enredaron en su pelo, un gesto de posesión y de entrega total que selló su transgresión. En medio de aquel beso que lo estaba cambiando todo, Elara sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan abrumadora que no cabía en su cuerpo. Lloraba por su virginidad perdida no en un acto físico, sino en esa entrega emocional absoluta. Lloraba por la soledad que ambos habían compartido sin saberlo. Lloraba por la belleza terrible de encontrar por fin un lugar al que sentía pertenecer. Damián sintió la humedad en su piel y se apartó un instante, mirándola con una expresión de pánico, creyendo que la había hecho daño. Pero al ver la expresión de éxtasis y dolor en el rostro de Elara, entendió que aquellas lágrimas eran por los dos, una absolución compartida en el silencio de la biblioteca. Se quedaron con las frentes unidas, compartiendo el mismo aliento entrecortado. Los ojos de Damián, normalmente tormentas de acero, estaban ahora inundados de una vulnerabilidad que le partió el alma a Elara. «No te vayas», susurró él, y la palabra, despojada de toda arrogancia, sonó como la confesión más íntima que jamás había hecho. «Por favor, no me dejes». Era la voz del niño asustado que se escondía detrás del magnate, del hombre abandonado en el momento de su mayor debilidad. Era la súplica que había guardado durante años, dirigida ahora a la única persona que había mirado más allá de su cuerpo roto y había visto el temblor de su alma.
la única que no había sentido asco, sino un amor incipiente y feroz. Elara levantó una mano y le acarició la mejilla, secando con el pulgar el rastro de sus propias lágrimas en la piel de él. Lo miró directamente a los ojos, queriendo que sus palabras se grabaran en lo más profundo de su memoria. «No voy a ninguna parte», dijo con una certeza que la sorprendió a sí misma. «Nunca he visto un monstruo aquí dentro, solo te he visto a ti». La simplicidad de su declaración fue más poderosa que cualquier juramento. En esa frase no solo le estaba ofreciendo consuelo, sino que estaba reescribiendo el pasado de él y sellando el futuro de ambos. Estaba eligiendo su mundo de dolor y verdad por encima del mundo de apariencias y mentiras del que provenía. Estaba eligiendo el caos de sentirse viva. Sus chinos se separaron lentamente, pero él no soltó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella como si temiera que fuera a desvanecerse. El aire en la biblioteca parecía vibrar, cargado con la electricidad de lo irrevocable. El mundo exterior, con sus cenas de compromiso y sus madres controladoras, seguía existiendo, pero había perdido todo su poder sobre ella. En el espacio de un beso, Elara había cruzado una frontera invisible. Había transgredido todas las normas que le habían sido impuestas, no por rebeldía, sino por una conexión ineludible. Había entregado su inocencia no a un hombre perfecto, sino a uno perfectamente roto. Y al hacerlo, se había encontrado a sí misma por primera vez, entera y valiente, en los brazos del único hombre que había tenido el coraje de mostrarle sus ruinas. El beso se disolvió con la misma brusquedad con la que había nacido, dejando un eco de calor y humedad en el aire helado de la biblioteca. Damián retrocedió un paso, dos, como si el contacto le quemara la piel. La vulnerabilidad que había brillado en sus ojos fue reemplazada por una máscara de pánico y un frío impenetrable. Su cuerpo se irguió, tenso, volviendo a ser la fortaleza inexpugnable de siempre. El hombre que había suplicado que no lo dejara se desvaneció, y en su lugar apareció el magnate, el paciente, el carcelero de sí mismo. «Váyase», dijo, y su voz no fue un susurro, sino una orden cortante, desprovista de toda emoción. «El horario de visita ha terminado, enfermera». Cada palabra fue una piedra arrojada para reconstruir el muro que acababan de derribar, dejando a Elara del otro lado, sola, con el sabor de su desesperación aún en los labios y un frío glacial instalándose en su pecho. El trayecto de vuelta a su apartamento fue un borrón de luces desenfocadas y calles vacías que no lograba registrar. Conducía en modo automático, su mente atrapada en el bucle de los últimos minutos. Sus manos, que minutos antes habían sostenido la nuca de un hombre desesperado, ahora se aferraban al volante con una fuerza que les dejaba los nudillos blancos. Sentía el fantasma de su cuerpo presionado contra el suyo, el temblor de sus manos, la rendición en su abrazo, y luego el rechazo, el violento portazo emocional que la había expulsado de su mundo tan abruptamente como la había dejado entrar. Elara no sabía si sentirse eufórica por haber tocado por fin algo real o devastada por haberlo perdido en el mismo instante. La ciudad pasaba a su lado, indiferente, mientras ella navegaba por un territorio interior completamente nuevo, un paisaje de ruinas y promesas donde acababa de nacer y morir en el mismo beso. Al cruzar el umbral de su apartamento, la pulcritud y el orden que antes la reconfortaban, ahora la asfixiaban. Era el escenario de una vida que ya no le pertenecía. El silencio no era pacífico, sino acusador, y entonces, como un recordatorio cruel del mundo que había decidido ignorar, su teléfono vibró sobre la mesa del recibidor. En la pantalla brillaba el nombre de su madre. Por un instante, tuvo la tentación de ignorarlo, de dejar que ese universo de obligaciones y apariencias se desvaneciera para siempre. Pero sabía que la cobardía ya no era una opción. Había tomado una decisión en aquella biblioteca, aunque fuera inconsciente. Con un suspiro que pareció arrastrar todo el peso de su pasado, descolgó el teléfono, preparándose para la inevitable colisión. La voz de su madre, falsamente melosa, sonó al otro lado. «Hija, ¿estás lista para el sábado? Álvaro está tan ilusionado». La negativa de Elara fue tranquila pero firme. «Madre,
no voy a ir a esa cena. No puedo. No dio explicaciones, no ofreció excusas. Simplemente levantó un muro, el primero que construía contra su familia en toda su vida. Al otro lado de la línea el silencio fue breve, pero denso como una tormenta a punto de estallar. Luego, la voz de Amalia pasó de la seda a la navaja. La acusó de egoísmo, de ingratitud, de estar perdiendo el juicio. Le recordó todos los sacrificios que habían hecho por ella, la oportunidad de oro que estaba desechando por un capricho. Cada palabra era un golpe calculado para despertar la culpa que tan bien le habían enseñado a sentir. Elara escuchó el torrente de reproches sin interrumpir, sintiendo cómo cada lazo que la unía a ellos se tensaba hasta romperse. Cuando su madre finalmente colgó, el silencio que quedó no fue de paz, sino de amputación. Sola en la quietud de su apartamento, el pánico la asaltó con la fuerza de una... «¿Hola? ¿Qué había hecho?» En el espacio de una tarde, había demolido los dos pilares de su existencia. Había transgredido la barrera profesional con su paciente, un hombre inestable y emocionalmente peligroso, solo para ser expulsada por él, y había declarado la guerra a su propia familia, dinamitando el único futuro seguro que tenía por delante. La culpa era una sustancia espesa que le subía por la garganta. Veía el rostro decepcionado de su padre, la furia herida de su madre, la sonrisa triunfante de su prima Sofía, y veía los ojos de Damián, cerrándose para ella. Se sentía completamente a la deriva, una náufraga entre dos mundos, sin pertenecer ya a ninguno. El vértigo de la libertad se parecía demasiado al terror del abandono absoluto. Mientras tanto, en la inmensa soledad de su mansión, Damián libraba su propia batalla. La biblioteca, que siempre había sido su refugio, ahora se había convertido en el escenario de su mayor debilidad. El recuerdo del beso lo asaltaba una y otra vez, no como un momento de conexión, sino como la prueba definitiva de su monstruosidad. Sentía que la había contaminado, que había arrastrado su pureza a su propio infierno de decadencia física y amargura. El terror que lo atenazaba era antiguo y familiar, la certeza de que una vez que ella viera la totalidad de su fragilidad, sentiría el mismo asco que sintió su antigua prometida. La había empujado lejos para protegerse, para ser él quien diera el golpe antes de recibirlo. Se hundió en su sillón, rodeado de su riqueza inútil, más prisionero que nunca, torturado por el recuerdo de la única persona que lo había mirado sin piedad y a la que acababa de condenar al exilio. Elara no durmió en toda la noche. Vagó por su pequeño apartamento como un fantasma, tocando los lomos de sus libros sin leer, mirando por la ventana una ciudad que le era ajena. En algún momento de la madrugada, se detuvo frente al espejo del armario y se observó detenidamente. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña. Había una sombra en sus ojos que antes no existía, una determinación en la línea de su mandíbula. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero debajo de él, algo nuevo comenzaba a arder. Era una llama pequeña, vacilante, pero innegable. Era la sensación de haber actuado por sí misma por primera vez. El beso, el rechazo, la llamada. Cada una de esas catástrofes había sido el resultado de una elección suya, y en medio del desastre, esa constatación no le traía consuelo, pero sí una extraña y feroz sensación de poder. Poco a poco, a medida que la primera luz del alba teñía de gris el cielo de Madrid, la perspectiva de Elara comenzó a cambiar. El pánico se fue asentando, dejando paso a una claridad heladora. Se dio cuenta de que el amor de su madre siempre había sido una transacción, un contrato de obediencia a cambio de aprobación, y comprendió que el rechazo de Damián no había sido un acto de crueldad hacia ella, sino de autodesprecio. Él no la había expulsado a ella. Había expulsado la esperanza que ella representaba, porque le aterraba más que su propia enfermedad. De repente, su compasión, esa fuerza que había definido toda su vida profesional, se transformó. Ya no era la ternura aséptica de una enfermera, era la empatía feroz de una mujer que había vislumbrado un alma gemela en la oscuridad y que no estaba dispuesta a dejar que se consumiera en ella. Pasó un día, luego otro. El teléfono permaneció en silencio. Ninguna llamada de la agencia.
Ninguna noticia de la mansión. Cada hora que pasaba sin contacto era una pequeña tortura, una confirmación de sus peores miedos. ¿La habría despedido Damián sin siquiera dignarse a comunicárselo? ¿Habría ya otra enfermera moviéndose por aquellos pasillos, soportando su sarcasmo, sin entender que era solo una armadura? La incertidumbre era un veneno lento que amenazaba con apagar la llama de determinación que había nacido en ella. Se encontró a sí misma suspendida en un limbo insoportable, habiendo quemado los puentes con su pasado, pero sin saber si el puente hacia su futuro seguía en pie. La soledad era total, y en ella tuvo que enfrentarse a la pregunta definitiva. ¿Era su conexión con Damián real o solo una ilusión nacida de su propia desesperación? En la mañana del tercer día, Elara se despertó con una certeza absoluta. No podía esperar más. La pasividad había sido la enfermedad que la había consumido durante 24 años, y Damián, con todo su dolor, había sido el antídoto. Ya no importaba si él la quería allí o no, no importaba el contrato ni las reglas. Lo que importaba era la verdad que había sentido en aquel beso, la verdad de dos prisioneros que se habían reconocido mutuamente a través de los barrotes de sus jaulas. Se levantó y se vistió con su uniforme. No era la armadura de la enfermera Fuentes, sino la declaración de intenciones de Elara. Cogió las llaves de su coche y al salir de su apartamento no miró hacia atrás. No iba a la mansión porque fuera su trabajo. Iba porque era el único lugar del mundo donde se había sentido completamente viva, y no iba a renunciar a él sin luchar. Al llegar a la verja, Elara detuvo el coche y apagó el motor. El imponente portón negro permanecía cerrado, una barrera metálica y definitiva que reflejaba el rechazo de Damián. No tocó el claxon ni llamó al intercomunicador. Simplemente se quedó allí, en el silencio del amanecer, con las manos quietas sobre el volante. Su uniforme, antes una armadura, era ahora la piel que había elegido, el símbolo de la mujer en la que se había convertido. No había venido a suplicar, ni a exigir. Había venido a esperar, a demostrarle, con la fuerza silenciosa de su presencia, que su miedo no era más grande que la conexión que habían forjado. Sabía que él la estaría viendo a través de alguna de las innumerables cámaras, y que cada segundo de su vigilia era un mensaje más elocuente que cualquier palabra. Estoy aquí, y no tengo miedo de tus ruinas. El tiempo se estiró, convirtiéndose en una entidad densa y palpable. El sol comenzó a ascender, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas que se reflejaban en los cristales de la mansión, haciéndola parecer una joya fría y distante. Elara no se movió. Observó la casa, no como la fortaleza de un millonario, sino como el caparazón de un hombre herido. Pensó en las noches de insomnio, en la vulnerabilidad de su cuerpo enfermo, en la inteligencia brillante atrapada en una jaula de carne y hueso. Y por primera vez sintió una ternura tan vasta y profunda que disolvió los últimos vestigios de su propio miedo. No lo amaba a pesar de sus cicatrices, sino por ellas. Entendió que su propio despertar solo había sido posible al encontrar a alguien cuyas grietas eran un espejo de las suyas. Entonces, un sonido casi imperceptible rompió la quietud. Un clic metálico, seguido de un zumbido grave y lento. La verja comenzó a abrirse, no con la eficiencia rápida de un sistema automático, sino con una vacilación deliberada, como si cada centímetro de apertura fuera el resultado de una batalla interna. El corazón de Elara dio un vuelco, una oleada de emoción tan intensa que le robó el aliento. No era la alegría de la victoria, sino el alivio profundo del reconocimiento. Él había escuchado su silencio, había entendido su espera. Puso el coche en marcha y avanzó lentamente por el camino de grava, sintiendo que cada metro que recorría no la alejaba de su antigua vida, sino que la acercaba, por fin, a su verdadero hogar. Aparcó el coche y caminó hacia la entrada. La puerta principal, una imponente plancha de madera y acero, estaba entreabierta. Una invitación. Al cruzar el umbral, el interior de la mansión ya no le pareció frío ni desolado. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales, creando largas franjas doradas sobre el suelo de mármol pulido, dándole al espacio
una calidez que nunca antes había percibido. Y allí, en medio del vasto recibidor, estaba él. No estaba en su sillón ni apoyado en un mueble. Estaba de pie, solo, aferrado a un elegante bastón de ébano. El esfuerzo era visible en la tensión de sus hombros y en las finas gotas de sudor que perlaban su frente, pero su postura era erguida. Era el gesto más valiente que ella le había visto hacer. Sus miradas se encontraron a través de la distancia y el tiempo se detuvo de nuevo. En sus ojos grises, el Ara ya no vio la tormenta de acero, sino un océano de emociones en calma. El arrepentimiento, la gratitud y una esperanza tan frágil y preciosa como el cristal. Él no dijo nada. Simplemente levantó la mano que no se apoyaba en el bastón y se la tendió. Un gesto de una simplicidad abrumadora que lo significaba todo. Era una tregua, una rendición y una promesa. Ella caminó hacia él, sus pasos resonando suavemente en el silencio, y cuando sus dedos se entrelazaron con los de él, sintió el calor de su piel, la fuerza de su agarre, y supo que ya no había vuelta atrás. Habían encontrado el punto exacto, donde la fragilidad de uno se convertía en la fortaleza del otro. Él apretó su mano, un gesto posesivo y a la vez vulnerable. Su voz, cuando finalmente habló, era ronca, cargada con el peso de 3 días de soledad. «Pensé que te había perdido», susurró, y en esa confesión se resumía todo su terror. El Ara levantó su otra mano y le acarició la mejilla, sintiendo la barba incipiente, la realidad de su presencia. Lo miró con todo el amor que había descubierto en su interior, un amor nacido no de la perfección, sino de la aceptación más absoluta. «Nunca me tuviste que buscar», respondió ella con una suavidad que selló su destino. «Siempre he estado aquí». Juntos dieron el primer paso hacia el interior de la casa, ya no como enfermera y paciente, sino como dos almas que habían decidido dejar de huir. Si su historia te ha conmovido y crees en el poder de las segundas oportunidades, suscríbete, dale a me gusta, comparte este relato y déjanos un comentario contándonos qué sentiste. Tu apoyo nos permite seguir creando.